Pueden tomar asiento. Damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando en casa vía Zoom, por Facebook, nuestros amigos. Queremos glorificar al nombre de Jesucristo, porque para eso nacimos. La Biblia dice que nosotros fuimos creados para adorar al Señor. Esa es la razón de nuestra vida, adorar al Señor. Y mientras preparaba un poco lo que voy a compartir, vamos a hacer un repaso sobre el libro de Apocalipsis hasta el capítulo 13. Realmente me maravilló saber y entender que el cielo, ¿no? De lo que se trata el cielo se trata de adoración. Entonces, si nosotros no adoramos a Dios acá, ¿qué vamos a hacer allá? Si el cielo se trata de comunión con Dios en adoración. Y ahí pueden entender un poco la importancia de adorar al Señor, que no tiene que ver con lo que sentimos, que no tiene que ver con lo que vemos, sino tiene que ver con lo que Dios es. Tenemos que salir de esa costumbre, ¿no? De adorar a Dios por nuestro estado de ánimo, de adorar a Dios por lo que siento, por lo que veo, sino adorar a Dios por lo que Él es. Independiente de lo que pasa adentro y afuera nuestro, Dios sigue siendo exactamente el mismo Dios. Amén. Bueno, vamos a hacer un repaso general sobre el libro de Apocalipsis. Vamos a empezar con Apocalipsis capítulo 1, para entender un poquito de lo que se trata, ¿no? Hasta ahora, de lo que hemos estado viendo. La verdad que me enamora cada vez más el libro de Apocalipsis. El Apocalipsis capítulo 1. Acá está. Ahí lo estoy llegando, ¿eh? Ahí llego. Bueno, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, como dijo el apóstol Juan, Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio a manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto, y declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esa profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bueno, como Gustavo nos explicó a lo largo del estudio, el libro de Apocalipsis fue escrito en contexto de persecución. Fue escrita y el destinatario del libro de Apocalipsis eran las 7 iglesias de Asia Menor. Las 7 iglesias de Asia Menor, que hoy en nuestro contexto actual es la región de Turquía, tenía una iglesia más prominente que era la iglesia de Éfeso. Todas las iglesias a lo cual Juan envía ese libro, Apocalipsis, fueron iglesias fundadas por el ministerio del apóstol Pablo. Pero Pablo aquí ya había sido martirizado y el apóstol Juan fue el último apóstol a quedar vivo y fue enviado a un lugar, a una isla, ¿no? Fue exiliado a la isla de Patmos, y en esa isla el apóstol Juan tuvo la visión que Dios le manda a escribir y él envía a las iglesias. ¿Y cuál fue el propósito del libro de Apocalipsis? Alentar a la iglesia que estaba pasando por un periodo de persecución severa. Las iglesias estaban pasando un periodo muy, muy difícil. Imagínate que para nosotros Apocalipsis siempre fue un libro tabú, ¿no? Un libro donde nos infunde miedo por toda la simbología, pero en realidad, el propósito del libro de Apocalipsis era alentar a la iglesia que estaba sufriendo. Y es glorioso porque el libro de Apocalipsis es una revelación acerca de Jesucristo. La iglesia había conocido a un Jesús sufriente, pero aquí en Apocalipsis la iglesia conoce a un Jesús glorificado, a un Jesús lleno de poder, a un Jesús lleno de gloria, a un Jesús que va a venir no para sufrir como vino, sino que un Jesús que va a venir para dominar. El libro de Apocalipsis también es un libro que tiene que ver con la carta de la Trinidad, ¿no? Algunos comentaristas, y por sobre todo John MacArthur, dice que el Apocalipsis es la carta de la Trinidad porque muestra el ministerio de Dios como creador, muestra el ministerio del Espíritu Santo muy explícito en todo. De hecho, Juan dice que estaba en espíritu. Cuando él tiene la visión, él estaba en espíritu, lo que quiere decir que Juan estaba siendo controlado completamente por el Espíritu Santo mientras tiene la visión. Y también muestra la revelación de Jesucristo. Entonces, el libro de Apocalipsis es un libro
como si es la carta de la Trinidad, porque habla del ministerio de la Trinidad en toda su totalidad. Entonces el capítulo 1 más o menos nos da el bosquejo del libro que dice, ¿no? que le dice a Juan, escribe lo que has visto, o sea, la visión de Jesucristo, la visión de un Cristo glorificado, las cosas que son, que es la iglesia actual de ese momento, que eran las 7 iglesias, y lo que ha de venir. Lo que ha de venir es a partir del capítulo 4. Ese es el capítulo 1, más o menos el bosquejo. El capítulo 2 empieza el mensaje a las iglesias, ¿no? Y las iglesias fueron iglesias históricas, iglesias que existieron posta, iglesias que tenían una particularidad cultural, histórica y geográfica. Entonces cada mensaje que Juan escribe a determinada iglesia tenía algo que ver, estaba muy asociado al contexto histórico, cultural y geográfico que cada iglesia estaba viviendo. Y un pantallazo en general, para que podamos tener una idea, empieza con la iglesia de Éfeso. ¿Ok? Déjale el vídeo acá. La iglesia de Éfeso era una iglesia ortodoxa en doctrina, pero una iglesia fría. Una iglesia que tenía todo lo correcto, pero espiritualmente estaba muriendo. Una iglesia que había perdido el primer amor. Después, el mensaje a la iglesia de Esmirna, que era una iglesia que sufre persecución. Y como todo aquello que sufre persecución es depurada, la iglesia de Esmirna no es una iglesia pura. Es una iglesia que no tiene ningún tipo de reproche. La iglesia de Pérgamo era una iglesia que estaba casada con el mundo, una iglesia que estaba asociada con el mundo. Era una iglesia donde las personas no salían del mundo. Estaban adentro, pero sus corazones estaban afuera. La iglesia de Tiatira era una iglesia que toleraba el pecado. Entonces Juan escribe a la iglesia para amonestar a la iglesia, para exhortar a la iglesia a que abandone el pecado. Ellos toleraban el pecado por medio de una mujer en la cual se llamaba Jezabel, que no se sabe si era el nombre de ella realmente, pero también hace alusión al espíritu de Jezabel, que es el espíritu de control y manipulación, donde manipulaba a las personas de la iglesia a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Después Juan escribe a la iglesia de Sardis, que era la iglesia muerta, la iglesia que tenía nombre que vive, pero una iglesia que estaba muerta espiritualmente. Aunque habían personas espiritualmente vivas en la iglesia, pero el mayor número de la iglesia estaba muerto espiritualmente. Escribe también a la iglesia de Filadelfia, que era la iglesia fiel. Era una iglesia que tenía una puerta abierta delante de Dios y entró por esa puerta. Después también escribe a la iglesia de Laodicea, que era la iglesia apóstata, la iglesia condenada, la iglesia del liberalismo actual de hoy día. Las 7 iglesias fueron iglesias reales, representando como un todo la iglesia de todo el mundo. Y hoy nosotros, la iglesia de todo el mundo, nos podemos identificar con algunas de esas iglesias, y también en nuestra vida personal muchas veces pasamos por estadios en que nosotros muchas veces nos identificamos con la característica de cada iglesia. Bueno, entonces el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis habla un poco sobre el contexto de las 7 iglesias, a lo cual Juan dirige el libro de Apocalipsis. Y ahora, el rapto. ¿Cuándo pasa el rapto? El rapto es un lapso entre el tercero y el cuarto capítulo de Apocalipsis. Es un rapto, es como que es un espacio en blanco que estamos nosotros, y ahí va a ser el rapto, el arrebatamiento. Después, en el capítulo 4, la iglesia aparece en el cielo. Y ahí es importante lo que el Señor me ministró mientras yo leía, la importancia de la adoración, porque si nosotros miramos el capítulo 4 se enfoca en la adoración hacia Jesucristo glorificado. Los 24 ancianos con coronas de oro representa la iglesia de Jesucristo, y la corona que ellos tienen en su cabeza tiene que ver con la recompensa, ¿no? Los 24 ancianos que tienen sus coronas, las coronas de oro, simbolizan la recompensa que la iglesia va a recibir de parte de Dios. Algunos comentaristas dicen que cuando la iglesia sea arrebatada, inmediatamente Dios nos va a dar la recompensa por nuestro servicio, por nuestro amor a Jesucristo. Y los seres vivientes, que también hablan en el capítulo 4, se trata de los querubines. Son seres que tienen que ver en el Antiguo Testamento. Hace mucho la alusión de los querubines, y principalmente
en la arca del pacto, sobre la tapa del arca del pacto, que se llamaba el propiciatorio, habían dos querubines con las alas enfrentadas, que simboliza la protección de la gloria de Dios. Los querubines tienen que ver con la gloria y la santidad de Dios. Entonces, esos 4 seres vivientes, algunos comentaristas, la mayoría, atribuyen que son los querubines, son seres angelicales que están en conexión con la gloria, con la presencia y con la santidad de Dios. Y esos 4 seres angelicales tienen 4 facetas. La primera es el león, que representa fortaleza y poder. La segunda es el becerro, que representa servicio humilde. La tercera faceta, la faceta del hombre, porque esos seres son seres racionales. Y la cuarta faceta es de águila, ¿no? Que representa rapidez en el servicio a Dios. Todos esos 4 seres vivientes están en adoración continua a Dios, adoran a Dios. Entonces, nosotros podemos ver en el capítulo 4, acá el cielo irrumpe en adoración. Aquí tienen los 24 ancianos que representan la iglesia salva. Están los santos que fueron salvados de la tribulación, que fueron martirizados. Y aquí están los seres vivientes que representan toda la hueste angelical, todos, hombres, ángeles, todo adorando a Dios. El capítulo 4 es un capítulo que habla de la adoración a Dios, o sea, la adoración, de lo que se trata el cielo, es adoración a Jesucristo glorificado. El capítulo 5 es un capítulo misterioso porque habla de un rollo. ¿Y qué es ese rollo? El capítulo 5, ese rollo, es el título de propiedad de la tierra, que lo tiene Dios en su mano. Y todo el cielo está conmovido, porque ¿quién es digno de abrir el libro? Y no encuentran a nadie digno. Por eso Juan dice que él llora mucho, porque él había un libro con 7 sellos y nadie era digno de abrir los sellos, ¿no? Los comentaristas hablan que los 7 sellos, Juan lo escribe, identifica que los romanos, en la época del apóstol Pablo, los romanos tenían los documentos importantes sellados con 7 sellos. Es como que ellos daban una vuelta en el pergamino y sellaba una vez, daba otra vuelta y sellaba otra vez, y así, 7 sellos, para que sea más difícil falsificar y abrir a esos sellos. Eso está hablando de un título de autenticidad, donde solamente una persona de importancia lo podía abrir. Bueno, aquí solamente hay una persona digna de abrir los sellos. Y todo el cielo para, ¿no? ¿Quién es digno de abrir? Jesucristo. Jesucristo viene y empieza a abrir los sellos. Y esos 7 sellos, porque como Dios tiene en su mano el título de propiedad sobre la tierra, lo da a su Hijo. Y Jesús es el único digno, porque Él fue muerto, con su sangre compró para Dios todo pueblo, lengua, tribu y nación. Jesús es el dueño, toma de la mano del Padre el título de propiedad de la tierra. Y los juicios es como Dios mostrando que tiene autoridad y poder sobre su creación. Bueno, del versículo 8 al 14 del capítulo 5 provoca mayor adoración, porque cuando Jesús toma el libro, todo el cielo irrumpe en gozo y alegría, porque, en fin, el digno de abrir los sellos y desatar toda la furia de Dios sobre el pecado del hombre. El capítulo 6 es la apertura de los sellos, es el juicio de Dios sobre el hombre. El primer sello, ¿no? Empieza, bueno, cuando el Cordero abre el primer sello, que tiene que ver con el caballo blanco, ¿no? Con el jinete, que simboliza la paz, una falsa paz que va a ser provocada por el anticristo, una paz que no va a ser el producto de la guerra, por eso que habla de, ¿no? que ese jinete no va a usar la fuerza de la espada, sino que tiene un arco sin flecha, o sea, simboliza una guerra, pero no una guerra no una guerra de violencia, sino que va a ser por medio de acuerdos políticos. El anticristo va a hacer un pacto con Israel, va a hacer un pacto con las naciones y él va a gobernar de manera pacífica. Pero esa paz va a ser muy poco duradera, va a tener muy poca duración. Y esa es la apertura del segundo sello, que va a ser el caballo rojo, que va a ser la guerra. Va a haber una guerra repentina, una destrucción. Y la destrucción que trae, hambre. Cuando hay guerra hay hambre.
nosotros podemos ver la historia del hombre en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que cuando hubo guerra hubo hambruna. Y eso es la apertura del tercer sello. El caballo negro, hambre, va a ser una comida escaseada. Y el autor, si nosotros leemos en el capítulo 6 de Apocalipsis, habla sobre que, ¿no?, las medidas, ¿no?, las medidas de trigo y de cebada. O sea, lo que está queriendo decir Juan es que el trabajo de un día que la gente va a tener lo suficiente para comer. O sea, hoy nosotros podemos ahorrar, podemos comprar y ahorrar, pero en ese momento va a ser tan difícil la situación que el trabajo de un día va a ser simplemente por un plato de comida, va a ser algo muy, muy escaso. Y el cuarto sello, el caballo amarillo, es muerte. Donde hay guerra hay hambre, y donde hay hambre hay muerte. Y va a ser dada la potestad para matar la cuarta parte de la tierra. El quinto sello son las almas que fueron martirizadas en ese momento de la tribulación. Y el sexto sello, va a haber un gran terremoto. Y ese sexto sello es como que hace un paréntesis, ¿no? Hay un gran terremoto, el sol se pone negro, la luna como sangre, las estrellas cayeron de la tierra. O sea, comienza a desatar la furia de Dios. Comienza a desatar toda la ira de Dios sobre el pecado del hombre. Y el capítulo 7 hace un paréntesis entre el capítulo 7 de Apocalipsis, hace un paréntesis entre el sexto y el séptimo sello. Y habla sobre los 144 judíos que van a ser sellados. Es un ejército de Dios que Dios va a elegir 12,000 de cada tribu de Israel. Y ahora nosotros pensamos, ¿cómo en ese momento se va a saber las tribus de Israel? Porque cuando el pueblo fue dispersado en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, es como que no se sabe cuál es la genealogía, pero Dios sí lo sabe. Dios tiene marcada la genealogía de su pueblo y Dios va a elegir los 12,000 judíos de cada tribu y los va a levantar para predicar el evangelio a toda tierra. Y muchos se van a convertir por el ministerio y por la predicación de esos hombres santos. Y ellos van a ser misioneros del poder de Dios. Y el capítulo 7, el versículo 9, toda esa multitud que menciona Juan, ¿no?, esta multitud de todo pueblo, lengua, tribu y nación, son frutos de la predicación de esos 144,000. Y ahí nosotros vamos al capítulo 8 del libro de Apocalipsis, donde se abre el séptimo sello. Y el séptimo sello es una reacción a los 6 primeros sellos. Y hay un silencio por media hora. Y ese silencio por media hora es como que, viste que el cielo está adorando a Dios continuamente, porque Jesús abre los sellos. Entonces eso provoca en el cielo una adoración que no se puede parar. Pero aquí en el momento, la adoración se corta por media hora. Es como que se cae un terror sobre el cielo de todo lo que va a venir sobre la tierra. Como que hay un terror, ¿no?, por todo lo que Dios va a derramar todavía sobre la tierra. Y la adoración se detiene. Y el séptimo sello anuncia los juicios de las 7 trompetas. La primera trompeta es un juicio sobre la vegetación. Es un juicio sobre el hombre, porque el hombre no puede vivir sin vegetación. Es como que Dios le dio al hombre la tierra para que el hombre pueda cultivar, pueda sembrar, pueda plantar, pero el hombre no ha dado gloria a Dios, es como ahora Dios lo quita. Y la primera trompeta es eso. Dios quita del hombre lo que Dios le dio al hombre, pero el hombre lo usó de manera equivocada. Entonces la primera trompeta es un juicio a la vegetación. La segunda trompeta es un juicio sobre el mar. Se convierte en sangre, ¿no? Y el hombre, porque el hombre no reconoce la creación de Dios. La tercera trompeta, la tercera parte de las aguas que se pueden tomar, las aguas, ¿no?, el agua dulce, el agua potable que el hombre consume, va a ser destruido. La cuarta trompeta, se oscurece la tercera parte del sol. Yo me puedo pensar que cuando pase eso, la consecuencia que va a tener sobre el mundo, imagínate, si la tercera parte del sol se oscurece, la tercera parte de la luna, las estrellas, todo el calendario del hombre, todo el día a día del hombre va a cambiar y va a ser un caos. Imagínate lo que una pandemia nos hizo a nosotros. 6 meses que nosotros estuvimos encerrados cambió nuestra vida. Imagínate en ese momento donde el sol, la luna, las estrellas pierdan la tercera parte de su esplendor. Va a ser un cambio terrible, ¿no?, en la normalidad del día a día del hombre. El capítulo 9 empieza la quinta trompeta
Y en la quinta trompeta, Lucifer tiene la llave del abismo sin fin. Y Lucifer va a abrir el abismo y todos los demonios van a salir del abismo. Es muy importante entender acá que cada vez que comienzan a irrumpir los juicios sobre el mundo, vamos a ver sobre el mundo una acción demoníaca cada vez peor. Cada vez peor. Si nosotros pudimos ver acá los cuatro caballos del Apocalipsis, ¿no? Los cuatro jinetes con sus plagas, imagínate ahora, el mismo Lucifer va a abrir el abismo y los demonios van a venir. Los demonios van a venir en forma, ¿no?, de langostas. O sea, Juan usa un simbolismo de lo que una langosta puede hacer. Un ejército de langosta cuando pasa en un cultivo lo destruye, destroza. Bueno, aquí Juan está hablando que ese ejército demoníaco va a destrozar la vida del hombre y lo va a dañar al hombre por 5 meses. Y muchos hombres van a buscar morir, pero la muerte va a huir de ellos. No van a poder morir, van a ser atormentados, pero no van a poder morir. Eso sería la quinta trompeta, un ejército demoníaco atormentando al hombre por 5 meses. La sexta trompeta se desata a los 4 ángeles que están preparados para matar la tercera parte de los hombres. Y no hubo arrepentimiento. El Juan les recalca al final del capítulo 9 que no hubo arrepentimiento de parte del hombre, porque con todo eso que el hombre vio, no hubo arrepentimiento. El hombre siguió con su fornicación, con su idolatría, blasfemando contra Dios. El capítulo 10, el ángel con el librito. Y es una pausa entre la sexta y la séptima trompeta. El librito es el rollo. Es el rollo que es el título de propiedad de Dios que fue dado a Jesucristo. Entonces Juan toma ese libro y lo come. Y aquí dice que fue, ¿no?, en su boca dulce como la miel, pero amargo en su estómago. ¿Qué quiere decir eso? Que fue dulce como la miel y amargo en su estómago. Que cuando Jesucristo venga con su gloria y su poder, Él lo merece. Y eso es dulce. Es dulce ver que Jesucristo toma el poder que le merece. Pero es amargo ver la devastación que va a pasar en la tierra cuando Jesús tome su autoridad. La devastación que va a haber en el mundo a causa de los juicios. Capítulo 11. Los 2 testigos van a ser 2 personas especiales con un gran poder de parte de Dios para dar testimonio de Cristo. Gustavo recalcó mucho sobre la misericordia de Dios. Y desde el capítulo 4, cuando empieza la gran tribulación en la tierra, vemos que aún Dios tiene misericordia de la gente que queda. De su pueblo Israel que se va a convertir en ese periodo, pero también de los que quedaron aquí y no se arrepintieron. Dios tiene misericordia. Y aquí vemos una vez más la gracia de Dios a través de 2 testigos, que la Biblia dice que van a tener mucho poder. Van a tener poder para cerrar los cielos. Van a tener poder para herir al hombre de muerte. Van a tener poder para hacer señales, milagros y prodigios. A punto que los van a querer matar, pero no van a poder matar. Hasta que llegue el día señalado por Dios. La Biblia dice que su mensaje va a atormentar al hombre en ese momento. ¿Por qué? Porque estamos viendo, si hoy, hermanos, estamos viendo tiempos difíciles donde la gente está cerrada para Dios. En ese momento va a ser peor. En ese momento el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz, va a ser un mensaje que la gente lo va a rechazar. La gente lo va a rechazar y lo van a querer matar. Pero aquí la palabra dice que cuando se cumpla el tiempo señalado por Dios, la bestia, que va a ser el anticristo, la primera bestia que es el anticristo, los va a matar a los 2 testigos y los va a exponer su cuerpo en la gran ciudad que es de Jerusalén, que dice la gran ciudad Sodoma, ¿no? Los va a exponer por 3 días y medio su cuerpo. Y pensamos un poco, la Biblia dice que todo el mundo lo va a ver. Mira que cómo Dios es grande, ¿no? La Biblia dice que todo el mundo va a ver el cuerpo de los 2 testigos expuesto en esta ciudad. ¿Y cómo lo va a ver? A través de la red. Yo me quedo pensando a través de YouTube, ¿no? Todo el mundo mirándolo a través de Facebook, a través de Instagram, todo el mundo mirándolo
los dos testigos que predicaban, jactándose, que en fin pudieron matar a aquellos que otrora no podían matar, que antes no podían matar, y van a decir, mira, tenían tanto poder, pero ahora alguien los mató. Y van a estar felices por eso, van a regalar cosas unos a otros, van a estar felices, porque en fin, aquellos que predicaban algo que nos atormentaban a nosotros murió. Exactamente cuando todo el mundo alegró, cuando todo el mundo gritaba, cuando el mismo Jesucristo fue crucificado. Y cuando la gente decía crucifica o crucifica, la misma gente que lo aplaudía fue la misma gente que lo crucificó. En ese momento también los dos testigos van a ser expuestos y todo el mundo se va a alegrar por la muerte de ellos, pero la palabra de Dios dice que después de 3 días y medio, Dios, el Espíritu de vida, lo va a volver a ellos y ellos van a subir al cielo y todo el mundo va a ver. Va a ser algo milagroso, todo el mundo va a ver. Y la palabra dice que va a caer un temor sobre el hombre. Va a caer un temor, pero ojo, que caiga un temor sobre el hombre no significa que el hombre se convierta. Mucha gente va a seguir exactamente su estilo de vida y peor. La séptima trompeta, aún en el capítulo 11, incluye los 7 juicios finales. Y todos esos sucesos conducen al establecimiento del reino milenario y la coronación de Jesucristo como Rey. Cuando suene la séptima trompeta, los reinos del mundo pertenecerán a Jesucristo. En el capítulo 12 es una persecución incesante de Satanás y lo hemos visto en toda la historia. La mujer aquí representa a Israel. El niño representa a Jesucristo y el dragón representa a Satanás. Satanás y su ejército demoníacos son arrojados sobre la tierra y perseguirá a Israel y va a ser guardado y protegido por Dios en todo. Por 3 años y medio y Satanás va a hacer guerra contra ellos. Pero cuando Dios permita, cuando Dios diga que el tiempo se cumplió, y vamos a ver en el capítulo 13, la primera bestia y la segunda bestia van a hacer guerra contra los santos y los va a vencer. Lo va a vencer porque Dios lo determinó que así sea. Pero el Dios va a establecer su reino. Y el capítulo 13, estas 2 bestias, la primera va a ser el anticristo. Él va a ser él con su imperio. Que hablan de los siete cuernos. Los 7 cuernos, los comentaristas dicen que son los 7 imperios que hubo a lo largo de la historia. El imperio egipcio, el imperio babilónico, medo-persa, griego, el imperio romano, y el último que va a ser el imperio del anticristo, que los comentaristas también creen que va a ser como un resurgimiento del imperio romano. Va a ser como una junta de todos los reinos que lo van a levantar otra vez del imperio romano. Y el anticristo va a culminar su imperio. Y todo el mundo, hermanos, tenemos que entender que en ese momento todo el mundo va a ser influido por el poder del anticristo. El anticristo va a ser alguien, como dice el profeta Daniel, que va a estar acima de todos los hombres a nivel intelectual. Él va a tener un intelecto fuera de lo común. Él va a solucionar los problemas que el hombre no puede solucionar. A lo largo de la historia del hombre hay 3 conflictos que el hombre nunca pudo solucionar. El conflicto político, el conflicto religioso y el conflicto económico. Y él va a unir esos 3 en uno solo. Y él va a ser el líder global. El líder global. Para eso entonces las redes que hoy vemos, ¿no? El crecimiento de las redes sociales, lo que es la tecnología, el sistema, ¿no? El GPS, el sistema de posicionamiento global, donde se puede ubicar una persona en un lugar remoto. Todo eso va a contribuir para el gobierno del anticristo. Él va a tener control. Él va a tener control absoluto. Y de hecho, la segunda bestia, que va a ser una especie de falso profeta, que lo falso profeta, que es la segunda bestia en el capítulo 13 de Apocalipsis, él lo que va a hacer es abrir el camino para el anticristo.
Así como Juan Bautista abre el camino para que venga el Mesías, la segunda bestia, que es el falso profeta, va a convertir todo el mundo al anticristo. Va a adorar, que todo el mundo adore al anticristo. De hecho, la Biblia dice, acá mismo dice, el anticristo se va a sentar en el templo de Dios como si fuera Dios. Porque el falso profeta lo va a hacer así. Lo va a hacer así. Y de hecho, la marca de la bestia no es nada raro. La marca de la bestia, que acá dice que el número 666, es el número del hombre. 3 veces el hombre quiere ser como Dios. 7 es el número de la perfección, que es Dios. Pero 6 es el número del hombre, que es imperfecto. 666 es 3 veces el hombre quiere ser como Dios y no lo puede. Por eso el número de la bestia. Y en la marca de la bestia, ¿qué va a hacer? En otras palabras, simplificando, va a ser algo que vos tenés que tener para ser parte del sistema del anticristo. No sé lo que va a ser la marca de la bestia, no sabemos si va a ser un chip, no sabemos si va a ser algo que te va a grabar en la mano, no sabemos lo que va a ser. Pero sí lo que sabemos es que la marca de la bestia va a implicar una adoración al anticristo, donde no vas a poder ser parte del sistema si no adoras al anticristo. ¿Por qué? Porque va a ser alguien tan genial que va a terminar el hambre del mundo, va a acabar con la guerra, va a terminar los conflictos religiosos, porque para eso él va a convertir todas las religiones en él. Humanamente hablando, vas a ser alguien genial. Para pensar un poquito, hoy, en Argentina, que estamos viendo en nuestro país un caos. Imagínate si se levanta un líder en Argentina, un líder inteligente, con sentido común, un tipo que trabaja para el bien de la gente, una persona que lucha por el derecho del pobre. ¿Sabe cómo la gente lo va a adorar, esa persona? Si hoy hay muchos de nuestros políticos que la gente los sigue, aún sabiendo que hay cosas que son truchas, imagínate cómo van a seguir al anticristo. Él va a mostrar su mejor faceta y la gente lo va a seguir. Y no solamente la gente lo va a seguir, la gente va a perseguir a los que no siguen al anticristo. Entonces, nosotros vemos hasta aquí, hasta el capítulo 13, que Dios tiene un plan. Y vemos en Apocalipsis la culminación del plan de Dios de manera tan meticulosa, de manera tan específica. No hay error en la historia. Si nosotros vemos el libro de Daniel, que fue escrito 500, 600 años antes de Jesucristo, las profecías que Daniel tuvo concuerdan con las profecías del apóstol Juan. Y hemos visto hoy en nuestra época, en nuestro tiempo, la concretización de muchas de esas profecías. Si lo que Dios habló en el pasado se cumplió en su tiempo, si lo que Dios habló en el pasado está cumpliendo ahora, puede tener la certeza que lo que viene en el futuro se va a cumplir. Porque Dios no es hombre para mentir y su palabra no falla. A nosotros lo que nos queda de todo eso es hoy, como dice Jesús en la parábola de las 10 vírgenes, mantener nuestras lámparas encendidas. A mí me da mucho temor, realmente, mucho temor, porque vivimos en una época donde realmente entramos en estado de coma espiritual muchas veces, donde el mundo nos cautiva, donde la frialdad del mundo muchas veces nos hace dormir espiritualmente. Pero es un llamado de Dios, el libro de Apocalipsis. Es un llamado de Dios y también es un mensaje de ánimo para nosotros, para que podamos mantener encendidas nuestras lámparas, que podamos mantener el aceite fresco cada día, que podamos vivir en adoración a Jesucristo, porque la misma adoración que lo damos aquí lo vamos a dar allá. Si no te gusta adorar a Dios aquí en la tierra, ¿cómo vas a adorar a Dios en el cielo? Si el cielo se trata de eso. Por eso es muy importante, querida iglesia, que nosotros entendamos qué significa ser iglesia. Y es muy peligroso jugar a ser iglesia. Es muy peligroso. Como las iglesias, las 7 iglesias. Es muy peligroso que vos creas estar vivo, pero estás muerto. Es peligroso que te estés emparentado con el mundo.
Es peligroso que seas una persona tibia, una persona que ama a Dios por un lado, pero ama al mundo por el otro. O sea, en mi cultura, en Brasil, se dice que la persona tibia en Brasil tiene los pies en dos canoas. ¿Qué pasa si vos tenés los pies en dos canoas? Te vas a ahogar. No podés tener los pies en dos canoas. Tenés que pasar para una canoa. No puedes estar con los pies en las dos. Tenés que tomar una decisión. Tenemos cada día que repensar. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es sano y es bueno que cada día podamos autoexaminarnos a nosotros mismos y decir: ¿cómo estoy viviendo mi fe? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Y permitir que Dios meta mano en tu vida. Y permitir que Dios trate tu vida. Porque Dios no te está tratando solamente para el presente. Dios te está tratando para la eternidad, porque de eso se trata. A veces nosotros perdemos la perspectiva de la eterna. Hay un hombre de Dios del pasado, Jonathan Edwards, que él tiene una frase que él lo aplicaba para su vida, y de hecho esa frase me queda y cada vez pienso en ella, que dice, una frase, es una oración que él lo hacía al Señor. Él decía: Señor, sella la eternidad en mis ojos. ¿Qué quiere decir? Señor, ayúdame a vivir cada día entendiendo que estoy a un pescar de ojos de la eternidad. Querida iglesia, nosotros tenemos que entender que estamos en un pescar de ojos de la eternidad. O Jesús viene o vos te vas, es lo mismo. Si vos morís hoy o mañana, Jesús ya vino para ti. Es lo mismo. Y la pregunta que queda para nosotros hoy, y no como exhortación simplemente, sino como aliento, porque Dios anhela nuestra salvación, Dios desea nuestra salvación, y Él lo hizo a través de su Hijo. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo están las áreas de tu vida hoy? ¿Es Jesús el todo para ti? Si Jesús no es todo para ti, Jesús no es nada para ti, porque o es todo o es nada. Jesús no quiere el 90% de tu vida, Él quiere el 100%. O Él es todo o Él no es nada. Ojo, no significa, chicos, hermanos, que seamos perfectos, porque no lo somos, estamos en proceso. Pero aún teniendo un montón de fallas, un montón de errores, pero yo quiero, anhelo y deseo que Jesús sea el centro, que sea el todo. Por eso en esta noche, a través de todo el repaso del libro de Apocalipsis, para los que están aquí presencialmente, pero también para los que están en sus hogares viendo, me gustaría alentar y animarnos a que podamos seguir firmes en la fe, porque los días son difíciles, los días son malos, y el tiempo que precede al arrebatamiento es la apostasía. No es fácil, es la apostasía, es apostatar tu corazón. No significa que vos te vas de la iglesia, pero significa que vas a perder en tu corazón, si no te cuidas, el amor genuino por Jesucristo. De eso se trata la iglesia, de mantener el fuego vivo de Jesús en el corazón. Acabamos de cantar, enciende un fuego en mi corazón. Que realmente podamos mantener el fuego de Jesús encendido cada día. Y algo importante, querida iglesia, que me gustaría dejar. Yo estoy aprendiendo, tengo muchos años de ser cristiano, pero estoy aprendiendo ahora. Trabajar en equipo. Y para trabajar en equipo hay que entender que somos un equipo, somos una iglesia. Y yo no lo tengo todo, vos no lo tenés todo, pero juntos en Cristo tenemos todo. Eso es importante entender. Vos no tenés todo, yo no tengo todo, pero juntos sí tenemos todo. Y para eso somos un cuerpo, para cuidarnos mutuamente, para trabajar juntos, para luchar juntos por la fe. Así que me gustaría instar a la iglesia hoy, animarnos a que podamos unirnos en fe, unirnos. Sea lo que sea que te esté faltando espiritualmente, tu hermano lo tiene y vos lo necesitas. Sea lo que sea que me esté faltando hoy, ustedes lo tienen y yo lo necesito. Y así la iglesia crece sana, y así la iglesia crece, ¿no?
Como Jesús dice, la savia de Cristo nos nutre, porque Jesús, la savia de Cristo nutre donde hay unidad de espíritu. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Todo pámpano que está en mí, ¿no?, da fruto. ¿Por qué? Porque la savia de Cristo, que es la presencia de su Espíritu Santo, nos nutre por medio de la unidad del Espíritu. Por eso que es muy importante una iglesia unida. Tu santificación, tu santidad no depende de vos solo, depende del cuerpo. Y Dios va a usar el cuerpo para que vos crezcas. Tu crecimiento en carácter no depende de vos solo, depende del cuerpo. Por eso somos una iglesia, porque si no, cada uno sigue su vida y ya está. Pero ¿por qué es todo eso? ¿Por qué adoramos juntos? ¿Por qué escuchamos la palabra juntos? ¿Por qué oramos juntos? ¿Por qué? Porque necesitamos juntos. Porque yo no lo tengo, vos no lo tenés todo, pero juntos en Cristo sí lo tenemos todo. Entonces, ¿qué? Instar la iglesia a crecer en la fe, a fortalecernos, a mantener, ¿no?, la vasija llena del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a crecer, que Dios nos ayude a mantenernos. Y para terminar, algo que el Señor me viene ministrando mucho, no depende de nosotros, depende de Él. Dios te salva, pero también Dios te sostiene. Y es algo muy importante que tenemos que entender, porque muchas veces nosotros entendemos que fuimos salvos por la fe, pero muchas veces queremos vivir la santificación por obras. Y caímos en el mismo error de la iglesia de los Gálatas, que empezó por la fe y estaban viviendo por la obra de la ley. Hermanos, tanto la salvación como la santificación es obra de Cristo. Si bien que hay una parte importante tuya de decisiones, pero Dios es el que te sostiene. Él te salva y Él te sostiene. Que nuestra oración en este tiempo tiene que ser: Señor, llévame más allá de mis límites. Solamente Dios te puede llevar más allá, vos no puedes ir. No puedes ir, solamente Dios. Pero nuestra oración tiene que ser: Señor, llévame más allá. Mi oración personal en estos últimos meses ha sido: Señor, tú sabes a dónde puedo llegar, tú me conoces. Señor, llévame más allá. Y como iglesia, quiero instarte, quiero animarte. Todo lo que te falta, Dios te lo va a dar por medio del cuerpo de Cristo, a través de su Espíritu. Tu oración tiene que ser: Señor, llévame más allá. Y permita la mano de Dios en tu vida. Deja que Dios meta mano. Permite que Dios te trate. Él no está haciendo solamente por el presente, Él lo está haciendo por la eternidad. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe, y que lo que vamos a aprender todavía con Gustavo, lo que sigue de Apocalipsis, nos siga llevando a conocer el carácter santo de Dios, nos siga llevando a temerlo más, amarlo más y conocerlo más. Amén. Que Dios los bendiga a todos.